Con la población mundial creciendo sin parar, la demanda de alimentos está, claro, por las nubes. Y para producir carne y leche, pues necesitamos forraje, muchísimo forraje. Hoy vamos a analizar la historia de un pasto que, bueno, prometía revolucionarlo absolutamente todo, el Cuba 22. 750 toneladas. Quédense con esta cifra porque es increíble. 750 toneladas de forraje por hectárea en un solo año. Una auténtica barbaridad. Este número sobre el papel parecía la solución milagrosa para cualquier ganadero, vamos. Una cantidad de biomasa tan impresionante que de verdad parecía que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Pero claro, como suele pasar con las promesas que son demasiado buenas para ser verdad, hay que preguntarse, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es ese precio oculto detrás de una productividad tan bestial? Pues venga, vamos a descubrirlo. El primer problema no lo vamos a encontrar en la tierra, sino más bien en el cieno. Resulta que la productividad del Cuba 22 depende, y mucho, de una altísima radiación solar. Y esto nos lleva directamente a su primera gran limitación, la altitud. Los números, la verdad, hablan por sí solos. Por debajo de los 1000 metros, con mucho sol, se pueden llegar a hacer hasta 5 cortes al año. Pero ojo, a medida que subimos, el periodo para que crezca se alarga una barbaridad. Por encima de esos 1000 metros ya estamos hablando de solo 3 cortes. Y eso, claro, es una pérdida de productividad enorme. Pero es que incluso en el clima perfecto, a baja altitud, nos topamos con un problema de base, un problema en la forma en que crece esta planta. Y es un problema que genera, como vamos a ver, un desperdicio masivo. A ver, el Cuba 22 no crece como el césped, todo uniforme, sino que crece en matas, en macollas separadas. Y el resultado de esto, pues algo que parece increíble. Un 70% de la superficie de la hectárea se queda vacía. Es espacio totalmente improductivo. Y claro, ese espacio vacío tiene una consecuencia económica directa, y es muy grave. Si se fertiliza a voleo, o sea, esparciéndolo por todo el campo, el 75% del fertilizante y del agua de riego cae en tierra de nadie. Se pierde. Es que el 75% de la inversión, literalmente, se la lleva el viento. Así que el punto clave es que la única manera de evitar este desperdicio es fertilizar cada planta una por una, como si fuera café. Y esto, como es lógico, dispara los costes de mano de obra y de administración, haciendo que el cultivo sea muchísimo menos rentable. Y ahora vamos a la raíz del problema, y esta vez es en el sentido literal. Porque el fallo más grave del Cuba 22 no es el clima, no es la gestión, está programado en su propia biología. Este fenómeno tiene su propio nombre técnico, embalconamiento. ¿Y qué es? Pues básicamente es el proceso por el que las raíces, en lugar de ir hacia lo hondo, empiezan a crecer hacia arriba, a elevarse por encima del suelo. Vamos a ver exactamente cómo ocurre esto. Todo comienza con la cosecha. La base de la planta, la macolla, es tan dura que es casi imposible cortarla a ras. Entonces el trabajador, por pura necesidad, corta unos centímetros más arriba. ¿Qué pasa? Que al hacer esto no estimula los brotes que están a nivel del suelo, sino los de más arriba. Y cada brote nuevo genera sus propias raíces, y todo el sistema va para arriba. Y esto no es algo que pase a veces, ¿no? Es la norma. Más del 95% de los cultivos de Cuba 22 acaban sufriendo este problema. La planta, en esencia, se está saliendo sola de la tierra que debería alimentarla. Este proceso de embalconamiento lleva a otro fenómeno, también fatal, que se llama encepamiento. La base de la raíz, que se ha ido elevando, se vuelve dura, leñosa, como un tocón de un árbol. Y claro, ya no puede funcionar como una raíz normal. La consecuencia de esto es sencillamente devastadora. Esa masa leñosa es tejido muerto. Puede llegar a morir hasta la mitad del sistema de raíces. Y eso significa que la planta ya no puede absorber ni el agua ni los nutrientes que necesita. O sea, se está muriendo de hambre a sí misma. Todos estos problemas biológicos se acaban traduciendo, como no podía ser de otra manera, en un problema financiero. Vamos a ver cómo esa promesa increíble de las 750 toneladas se va desmoronando con el tiempo. Es que la caída de la producción es drástica. El primer año es espectacular, eso no lo duda nadie. Pero ya para el segundo, la producción puede caer hasta las 500 toneladas. Y en el tercer y cuarto año, a medida que el embalconamiento y el encepamiento van a más, la producción sigue cayendo en picado. Así que el veredicto es bastante claro, ¿no? A pesar de ese arranque tan impresionante, el Cuba 22 es una inversión que se degenera muy rápido. No es financieramente sostenible a largo plazo. Menos mal que por suerte existen alternativas. Hay pastos como el King Grass o el Rodas que tienen sistemas de raíces completamente diferentes. Las suyas crecen hacia lo hondo, bien profundas en el suelo, hasta 45 centímetros. Anclan la planta como debe ser y aseguran la absorción de nutrientes. ¿La diferencia? Pues abismal. Hablamos de una vida productiva de más de 30 años, en lugar de los 2 o 4 del Cuba 22.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. A la hora de evaluar una inversión en agricultura, ¿qué es más importante? ¿Una ganancia explosiva pero que dura un suspiro o una productividad estable y sostenible a lo largo del tiempo? La historia del Cuba 22 nos enseña una lección muy valiosa, que a veces las promesas más espectaculares esconden los fracasos más profundos.